Jueves 9 de abril, informativo número 139. Hoy en Tiempo Racing, el Campeonato de Aragón de Slalom levanta el telón este domingo y lo hace a lo grande en Alcañiz. Y en clave nacional, Laura Bonillo y Miguel García Jarque buscan recuperar sensaciones y volver a marcar el ritmo en rallies todoterreno. Esto es Tiempo Racing, tu informativo semanal del automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola de nuevo un jueves más y sobre todo muchas gracias por seguirnos. Empezamos con el slalom, ya que Alcañiz será el escenario de la primera cita de la temporada, con una inscripción completa que confirma las ganas y el hambre de competición tras el parón. Una prueba que vuelve a reunir a habituales del certamen, junto a nuevas incorporaciones que buscarán hacerse un hueco desde el primer momento. Arranca así un campeonato que promete igualdad, espectáculo y mucha lucha contra el cronómetro cono a cono. Primera toma de contacto del año, donde empezar bien puede marcar el rumbo de toda la temporada. Una vez más, el slalom abre la temporada en Aragón, y lo hace fiel a la tradición, con el slalom Ciudad Alcañiz como punto de partida. Una cita que año tras año marca el pulso inicial del campeonato y que en este 2026 vuelve a demostrar que la especialidad atraviesa un gran momento. Porque una vez más hablamos de una inscripción de referencia. Al cierre de este informativo, 60 pilotos han confirmado su presencia en Alcañiz. Una cifra que no solo habla de cantidad, sino también de diversidad, de relevo y de futuro. Hasta 14 vehículos de serie estarán en parrilla. Y especial atención a los 12 debutantes, un dato que siempre es la mejor noticia para cualquier disciplina. Entre ellos, 3 nombres propios que representan el futuro inmediato del automovilismo aragonés. Los becados por el programa bianual de la FADA, Mario Gómez, Carlos Guillén y Nuño Mata, que comienzan aquí su camino con el objetivo de crecer, competir y consolidarse. Pero si hay un momento cargado de simbolismo en esta prueba, será el debut de Ángel Echegoyen Jr. Recibirá la alternativa de su padre, Ángel Echegoyen, expresidente de la FADA, en una imagen que mezcla pasado, presente y futuro, ambos compartiendo máquina, un Mini Cooper 2.0. Y mientras llegan nuevas caras, los de siempre no fallan. Los veteranos del campeonato vuelven a escena en una temporada que ya se intuye igualada, competida y probablemente imprevisible. David Tesán, Alejandro Díaz Concha y Daniel Cardiel parten como referencia tras el podium de 2025. Pero saben perfectamente que aquí no hay margen para la relajación, porque por detrás la presión crece. La nueva generación empuja, mejora y cada año recorta distancias. Y si algo nos ha enseñado el slalom, es que los campeonatos no se ganan en la primera prueba, pero sí se pueden empezar a perder desde el primer cono. En el apartado de categorías, luces y sombras. La categoría Master Más 55 sigue mostrando una participación baja, especialmente llamativa si tenemos en cuenta la cantidad de expilotos, experiencia acumulada y coches de competición que esperan, en silencio, en garajes y naves, su vuelta a la acción. En el lado positivo, crece y se consolida la presencia femenina. El programa Mujer y Motor estará representado por 6 pilotos, combinando experiencia y nuevos nombres, como el debut de Sofía Altava, una mezcla que aporta continuidad y futuro. En históricos, 4 participantes tomarán la salida, con el vigente campeón 2025 Pablo Alquézar como referencia clara. También tendrá continuidad la iniciativa promocional de la FADA Conoce el Slalom, que permitirá ver en acción a Yassine Tahiri y Emilio Zamora, sumando así nuevas miradas y nuevas experiencias, y, quién sabe, futuros competidores habituales.
Y como sí es habitual en esta disciplina, el slalom vuelve a convertirse en punto de encuentro. No solo para especialistas, también para pilotos de otras categorías que aprovechan los huecos del calendario para seguir afinando manos. Ahí estará, por ejemplo, la campeona de España de energías alternativas en híbridos, Laura Aparicio, o el piloto de rallies Ismael Pina, que ya mira de reojo su próxima cita en Barbastro. Y atención también a una presencia poco habitual pero muy interesante, un crosscar en manos del polifacético Temis López. Una participación que puede ser algo más que una anécdota y que podría convertirse en ese pequeño empujón que anime a más pilotos de carcross a acercarse al slalom. En definitiva, arranca el campeonato y lo hace con una inscripción sólida, variada, ilusionante y con la sensación de que estamos ante una temporada que puede darnos muchas historias. La acción se desarrollará en el circuito de karting de Guadalope, en Alcañiz, con una jornada que comenzará temprano. Domingo para madrugar, verificaciones entre las 8 y las 9 y cuarto. Briefing obligatorio a continuación. A las 10 en punto, primera manga. A las 11 y cuarto, segunda. Y a las 12 y media, la tercera. Recordamos, esta temporada desaparece la manga de entrenamientos. Las 3 mangas son de carrera. 3 oportunidades reales. 3 momentos clave donde cada décima cuenta. Y a las 2 de la tarde llegará el desenlace. Podium, aplausos, abrazos y primeras conclusiones. Y para muchos, ya la mirada puesta en la siguiente cita, el 23 de mayo, en Samper de Calanda. Porque esto no ha hecho más que empezar. Arranca el campeonato y lo hace con fuerza. Dejamos el slalom y miramos ahora al nacional, donde también hay nombres propios que quieren recuperar sensaciones. Son Laura Bonillo y Miguel García Jarque, que marchan a Úbeda, en Jaén, al rally todoterreno Mar de Olivos, segunda prueba del nacional de esta especialidad. Laura Bonillo y Miguel García Jarque afrontan este fin de semana una nueva cita del Campeonato de España de Rallys Todoterreno, el Rally Mar de Olivos en tierras jienenses. Una prueba exigente con base en Úbeda a la que llegan con un objetivo muy claro, sumar sus primeros puntos de la temporada. Después del abandono en el Rally de Guadalajara por problemas mecánicos, el equipo aragonés busca recuperar sensaciones y sobre todo reencontrarse con la fiabilidad. Horas antes de emprender el viaje, con todo preparado, remolque cargado y por delante más de 6 horas de carretera, nos contaban cómo afrontan esta nueva cita del campeonato. ¿Cómo afrontamos el rally de Jaén? Pues con muchísimas ganas, dando la enhorabuena a la organización porque sabemos que llevar una prueba a cabo no es fácil, además nos conocemos muy de cerca. También en cuanto a lo personal, correr en Jaén, aunque estemos lejos de casa, sentimos que estamos también en nuestra casa, así que también nos toca muy de cerca. El coche no lo hemos tocado desde Guadalajara, se rompió la bomba de agua, solo pudimos correr 40 kilómetros, no nos dio tiempo ni de disfrutar ni de nada, solamente de quitar barro, así que bueno, vamos a Jaén pues con muchas ganas de disfrutar, de poder acabarlo, de pasar un fin de pues súper guay, rodeado de personas con la misma locura que tú. Así que nada, lo intentaremos hacer, lo haremos lo mejor posible y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por dar visibilidad. Nos vemos pronto. Veremos cómo se desarrolla el fin de semana en tierras andaluzas. Desde aquí, como siempre, les mandamos toda la fuerza posible. Y ese consejo que nunca falla, cabeza fría y mucho gas. El próximo jueves nos contarán cómo ha ido y qué les ha deparado este rally Mar de Olivos. Ya sabéis que intentamos seguir todas las carreras de los diferentes campeonatos, pero no podemos estar en todas ellas. Por eso necesitamos ayuda para poder informar semanalmente de todo lo que pasa en nuestro automovilismo. Así que si quieres y puedes, cuando vayas a una carrera acompañando o ayudando, podrías ser nuestro o nuestra corresponsal. Nos lo comentas antes por WhatsApp o por email. Te decimos en lo que podrías grabar con tu móvil y ya está. Naturalmente haremos constar que has sido tú y no nosotros quien ha estado allí para ayudarnos. Podrás ser nuestro enviado especial. Bueno, eso es todo. No porque sea poco, es menos interesante. Empieza el slalom con 60 inscritos y un equipo aragonés marcha a Jaén a retomar el camino de sus sueños.
Nos vemos el domingo en Alcañiz o por aquí el próximo jueves y recordar, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.